Magela Grisoni, codirectora de la Escuela de Psicología Social Uruguay, junto con Raúl Faúndez. Este es un tema mediación que nos importa mucho, esto que tiene que ver con aprender a ponernos de acuerdo. Estoy abriendo el celular para leerles el currículum de los expositores que tenemos con hoy, que son de verdad de muchísimo prestigio. Les quiero decir además, además de darles la bienvenida una vez más, que tenemos a Lorena, intérprete en lengua de señas. Si tenemos alguna persona que quiere seguir la conferencia, la charla, el encuentro en lengua de señas, se pone en Lorena, dice Lorena intérprete su pantallita, cliquea en los 3 puntitos al lado de la pantalla de ella y tiene opción o fijar video o anclaje. Cualquiera de esas 2 opciones, depende la edición del Zoom que tengan, les permiten tener a Lorena en pantalla grande para seguir bien de cerca la conferencia. Tenemos con nosotros entonces el currículum de Esperanza, de Lucas y de Rosana es impresionante. Les voy a leer apenas, y ellos si quieren abundan después en lo que les parece relevante para que sepamos, pero Esperanza Hernández, además de ser docente y colaboradora de la Escuela de Psicología Social Uruguay, que es un privilegio tenerla como docente, es psicóloga, es licenciada en psicología, es psicóloga social, es mediadora y es docente del Centro Interdisciplinario Signo. Nos acompaña también Rosana De Boni, maestra, educadora popular, mediadora comunitaria, corresponsable del área de mediación de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo y responsable de capacitación perdón, es una sigla que no ubico, perdón Rosana, después la aclarás. Y Lucas, abogado, mediador comunitario, docente de mediación educativa y comunitaria en UCU, en la Universidad Católica del Uruguay, mediador de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo. Muchísimas gracias, y bueno, cuando ustedes quieran, empezamos. Bárbaro. Bueno, arrancamos. Muchas gracias, Magela, en primer lugar agradecerle a EPSU la posibilidad de hacer este taller. Esperanza, y agradecerle, por supuesto. Discúlpame, Sí. Esperanza, yo no te estoy viendo, ¿soy la única o no la está viendo nadie? Disculpen. Es perdón, esta genialidad de la tecnología que nos pasa. Esperanza, sabes que no te estamos viendo. ¿No me ven? No. Bueno, a ver. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, mientras le pido a mi asesor en tecnología que me ayude con esto, no me ven. Ahora sí, perfecto. ¿Ahora me ven? Ahora sí. Ahora sí, adelante, Esperanza. Bien, no sé qué pasó. Gracias. Bueno, les decía entonces que un agradecimiento mío y del equipo con los que vamos a trabajar hoy en el taller, Lucas Cervetti y Rosana De Boni, un agradecimiento por un poco tener la posibilidad de hacer este desarrollo hoy, que va a ser breve, pero esperamos como que los entusiasme y las entusiasme para próximas actividades. Y por supuesto un agradecimiento a todos ustedes que con una tardecita tan preciosa nos van a dedicar una hora de tiempo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. La idea es, somos 3, este es un equipo que un poco tiene el desafío de ser un equipo interdisciplinario, un equipo que busca complementar un poco los saberes y las formas de pensar la mediación. Nos vamos a dividir en unos 10 minutos cada uno, de forma de que con posterioridad nos queden unos 15 o 20 para interactuar con ustedes, tanto recibir como preguntas, comentarios y lo que fuera. Entonces, arranco contándoles que un poco lo que me gustaría hacer en estos minutos iniciales es compartir con ustedes algunos conceptos que para nosotros son como centrales, psicología social, y que determinan nuestras prácticas y que de alguna manera están muy asociados con la mediación, muy asociados con el desarrollo y el planteo teórico de la mediación, también muy relacionados con la práctica de la mediación. Entonces la idea era como iluminar esta zona de la psicología social, 3 puntos,
a fin de que tanto Lucas como Rosana, que van a entrar un poco más en la cuestión Se cortó Esperanza. Se ve que no te estamos escuchando, Esperanza, ni te vemos. Lucas, ¿iba a seguir Lucas o iba a seguir Rosana? Yo para que Esperanza pueda resolver y... Sí, va a seguir yo, así que si quiere. Está. Entonces, así Esperanza se ordena tranquila y seguimos contigo, Lucas, ¿te parece? Perfecto, bueno. Adelante. Buenas adelante. tardes, encantado de estar aquí, de que Esperanza nos haya invitado, y no voy a hacer mucho más preámbulo porque si no nos quedamos con muy pocos minutos. Ay, la mediación, los mediadores tenemos que tener mucho cuidado, porque no somos psicólogos sociales, no somos asistentes sociales, no asesoramos, no somos casi nada, no pertenecemos a nada, somos algo, un poquito de todo, pero en puridad nada. Y eso lo aclaro porque en muchas de las charlas muchas veces nos van los profesionales, antropólogos, docentes, nos van encasillando a ver en qué nos estamos metiendo y no nos metemos en nada. Porque los psicólogos dicen, bueno, pero estás hablando de nuestra psiquis. No, mirá, la psiquis se ocupa el psicólogo. Nosotros dejamos descargar y descargamos las emociones de la gente, pero nada más. Pero bueno, a mí Esperanza me pidió algo que yo nunca había hecho, específicamente hablar del paradigma de la mediación. Entonces tuve que resumir, y me costó bastante resumir en poquitas palabras. Digamos que el objetivo de la mediación es ser una herramienta de convivencia para la paz positiva, contra la violencia, a través del abordaje del conflicto en todas sus etapas. De aquí vamos a desgajar cada una de las definiciones y cosas para que quede claro, bastante claro, algunos conceptos de todo esto. Hablamos de ser herramienta de la convivencia. Obviamente que la mediación trata de gente que convive y que tiene conflictos, que tiene metas que se encuentran y que chocan. Hablamos de una paz positiva como una acción, porque esto es hablar de cultura de paz. Y la cultura de paz se diferencia en que es activa y busca atacar las causas por las cuales emerge la violencia. O sea, la cultura de paz está contra la violencia. De ahí ya tenemos dos conceptos importantes que son contradictorios: paz y violencia. Observar que no tenemos como contradictorio conflicto en este caso. Conflicto con paz no son contradictorios. Trabajamos para el conflicto, pero no lo consideramos al conflicto algo negativo. Paz negativa. Paz negativa es lo que existió hasta 1945, era el concepto de vamos a alcanzar la paz, vamos a esperar la paz, porque el conflicto era considerado negativo. Y aunque entonces esta concepción de paz negativa es una concepción estática, más allá de que tenga lugar una no violencia directa durante un determinado lapso de tiempo, es estática. ¿Por qué? Porque no ahonda en otras causas de violencia. A partir de la creación de la ONU, pasamos, y con los conceptos de la cultura de paz, pasamos a buscar ir a solucionar causas que crean violencia. ¿En qué? En inequidades, en gente que tiene necesidades básicas insatisfechas y que devienen en violencia. Por tanto, y que todos lo habremos escuchado, hagamos la guerra para llegar a la paz,
o buscar la guerra para llegar, apróntense para la guerra para llegar a la paz, es una contradicción. No podemos formar paz ni esperar paz si utilizamos guerra. Por el contrario, cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de un accionar que habla como un camino positivo hacia la paz. Y consideramos que la paz es un camino. ¿Qué solucionábamos con la paz negativa? Solucionamos una de las violencias. Tenemos 3 violencias. Y me gusta diferenciarlo bien porque me parece que trabajar con las 3 violencias es muy importante. La violencia directa, con la cual está ocupada la paz negativa, y tenemos una violencia estructural y una violencia cultural, a las cuales se dedica con su accionar la cultura de paz. Por eso es una paz positiva. ¿Alguna duda? Después la podemos aclarar. Seguimos con los conceptos. Que mismo Lucas, ¿te podemos... parece que las personas pueden ir escribiendo en el chat alguna pregunta que les surja ahora y después las respondemos todas juntas? Sí, sí, por supuesto. Entonces estábamos extrayendo y definimos ya que también tenemos una paz negativa, una paz positiva, que tenemos un accionar, y todo esto, la mediación, es como un gajo de la cultura de paz. Más allá que es un proceso y que todos lo conocemos como un proceso, la mediación empezó además como un proceso que vino a economizar al Poder Judicial, y ese fue el arranque. Y está muy bien, arrancó de esa forma, pero la mediación es un paraguas un tanto más amplio. Es un tanto más amplio porque abarca 3 dimensiones del conflicto. La preventiva, concretamente el proceso de mediación, y la parte restaurativa y de reconciliación. Es como que la mediación, si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de Montevideo, ¿qué hablamos? ¿Qué pensamos en la ciudad de Montevideo? Pues Montevideo es algo más que la ciudad, es también el departamento donde se producen la mitad de los alimentos para nosotros mismos. Entonces acá pasó lo mismo. Hablamos de mediación y lo entendemos como un proceso, el proceso típico de 2 personas que tienen un conflicto y el mediador hace de puente de comunicación. La mediación es algo más. Tenemos un encuadre mucho más amplio de la mediación y va mucho a lo social. Bien, ahora el otro concepto muy importante que tenemos para aclarar dentro de lo que hablamos del paradigma es el conflicto. Y aquí nosotros trabajamos el conflicto como algo positivo. Nosotros lo consideramos como una oportunidad. Cuando el conflicto no es considerado como una oportunidad y es visto como negativo, es muy probable que devenga en violencia. Cuando digamos que lo ignoramos, corremos el riesgo de la indiferencia y además de agravar situaciones conflictivas, que eso es mucho lo que hacemos. ¿Sí? Y cuando lo consideramos positivo, tenemos la oportunidad de ir a mejorar las relaciones y a trascender las relaciones. Bueno, visto esto del conflicto y sabiendo que el conflicto es natural también, consideramos al conflicto como algo natural, lo consideramos como energía porque el conflicto no se extingue, siempre está, y lo natural en la vida es tener conflictos. Lo aclaro porque muchas veces, en este ámbito, seguramente que todos lo tienen claro, pero mucha gente que me he encontrado en taller dice, no, el conflicto no es bueno, el conflicto te pone mal. Obviamente porque el conflicto involucra emociones, y las emociones muchas veces crean conflictos y nos ponen en una situación de alerta, a la cual, si no tenemos un control de las emociones, podemos llegar a devenir puede llegar la relación a devenir en violencia o en algo similar. Bueno, el conflicto tiene 5 formas de poderse ver o solucionar y hasta transformar. Una de las soluciones que tenemos y conocemos para mejorar para un conflicto es que uno aplaste al otro, uno gana y el otro pierde. ¿Correcto? La otra es la inversa, el otro gana y el otro pierde. La otra es la indiferencia o huida. Esto ya es una línea que a veces ya pasa a ser positiva. No siempre es malo huir del conflicto. A veces es importante por algún tiempo no enfrentar el conflicto por determinadas circunstancias. No
es bueno prorrogarlo por siempre porque los conflictos quedan latentes y muchas veces barremos abajo de la alfombra y quedan allí, y lo único que hacemos es que vayan juntando presión hasta que escalen en forma ingobernable. Otra forma de la que tenemos es la negociación asistida por el mediador, que es un acuerdo donde ambas partes ceden algo para acordar. Está muy bien, máxime teniendo en cuenta que tal cual como es la cultura de paz activa, también el mediador activa a las partes en el protagonismo del proceso. Esa es una diferencia con otra forma de resolver el conflicto, en donde hay jueces, en donde hay árbitros. Los mediadores no somos árbitros, no somos jueces, nosotros somos un puente de comunicación entre las partes. A ver, no somos imparciales, pero no neutrales. Y me refiero a esto porque no quiero perder tiempo en todo lo que pueden encontrar haciendo un Google de lo que son las características típicas de la mediación en cuanto a voluntariedad, informalidad. Me interesa mucho fijar este tema de que la imparcialidad es estar al comienzo imparciales en cuanto a las partes, lo cual tampoco quiere decir que tengamos que darle la misma dedicación cuando las partes son muy desparejas. En la mesa de negociación con las partes nosotros emparejamos esas diferencias que puede haber de tipo culturales, sociales o culturales. La neutralidad no existe porque nosotros a su vez tenemos nuestra conformación cultural y no vamos a tratar de igual manera un conflicto porque nos vamos a inconscientemente comprometer con alguna de las partes. Primera premisa del mediador es no creerse que es absolutamente neutral. ¿Para qué? Para saber a quién está no favoreciendo y favoreciendo. Bueno, otra de las cosas importantes, no sé cuántos minutos me quedan. No sé, está muy interesante. No sé cómo te habías organizado, está muy bien. Yo voy a seguir hasta que me corten. Estamos en 19 y 25, no sé, no sé cómo se van distribuido ustedes. Esperanza se ve que que salió, se le cortó, así que nos organizamos nosotros. Muy bien. Este motor de cambio que consideramos al conflicto y que es bueno para cambiar, para avanzar, en la mediación lo tratamos con las partes. No siempre unimos a las partes. Trabajamos con una y otra parte muchas veces. Pero yo lo que me quería referir específicamente, que es una de las grandes diferencias que poco tratada, son a lo que nosotros tenemos que apuntar como mediadores y lo que nosotros, dentro de la neutralidad, esa teórica que se nos pide, que siempre oímos y le estudiamos, de la cual no somos neutrales, y cómo resolvemos ese tema. Una forma de resolverlo es ser consciente que no vamos a ser neutrales y que vamos a tener el corazoncito con una parte o la otra. Otra de las formas es, y que a mí me parece yo siguiendo a Galtung, aprendí que me fue muy cómodo decir que atiendo a todas las partes que tienen metas legítimas. ¿Y qué entiendo por metas legítimas? Aquellas que contemplan necesidades básicas, las materiales y las no materiales. No materiales, libertad, pertenencia, vivienda, educación, que ya las conocemos. Entonces, a mí me ha resultado muy fácil porque lo que tengo que hacer es ver e investigar más allá de los medios las metas. Y tanto como de una como de otra parte, así me simpatizo, no, si yo veo que la afectación y lo que busca la persona o el grupo de personas es una meta legítima, la tengo que atender. No puedo ser tan desconsiderado de no atender, aunque haya tenido comportamientos inadecuados. ¿A qué voy? Que de repente
y lo van a entender si lo pongo un ejemplo, la mamá que va a la escuela y cachetea a la maestra porque le dijo al hijo algo, tuvo un comportamiento inadecuado, pero no sabemos cuál fue su meta. Es muy probable, y si hablamos con ella y preguntamos las metas, que haya tenido una meta legítima, pero su comportamiento no fue legítimo. Lo que aparece dentro del conflicto, la parte visible, es el comportamiento. Ese comportamiento es comprensible, no lo vamos a apoyar porque es violento, pero ¿qué pasa? Si investigamos y tenemos la paciencia de saber qué es lo que quiere esa madre, y por supuesto, qué quiere la maestra, y que entienda la madre lo que quiere la maestra, y a su vez una a la otra, lo que llamamos empatía, algo muy difícil, pero que es el primer objetivo nuestro como mediadores. Entonces, en ese punto, la madre puede considerar, cuando son atendidas y escuchadas sus metas, que su comportamiento no fue adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la mediación es muy importante y es muy importante desde el punto de vista educativo? Porque cuanto mejores medios tenemos, más idóneos, cuanto nuestra capacidad y nuestra forma de ser abarca más medios para enfrentar un conflicto, más posibilidades de resolverlo tenemos y más posibilidades de mayores metas tenemos. Y eso es un concepto que no se habla mucho en la mediación, pero para mí era fundamental en esto porque las otras cosas se encuentran fácilmente en cualquier lado. Diferenciar medios de metas y atender todas las metas que son legítimas. Eso es básico para la mediación. Sea un proceso de partes, que tengan dos partes o multipartes. Bueno, los mediadores. ¿Qué somos entonces los mediadores? Como dice la diferenciación entre mediación como gran paraguas y mediación concreta, creo que la definición del mediador es que somos trabajadores del conflicto y la paz. Eso es lo que somos los mediadores. No somos testigos ni árbitros que nos ponemos fuera del problema. Estamos comprometidos con las partes, porque las partes depositan confianza en nosotros para que seamos puente de comunicación. Y otra de las cosas discutidas que van a escuchar es que el mediador no propone soluciones, no impone soluciones. Nada impide que no podamos proponer soluciones y es lógico que las pongamos, porque las partes están en una situación que viene arrastrando un conflicto, viene arrastrando un pasado en donde han chocado constantemente y no están a veces con el ánimo de estar creativos. Entonces, podemos, bajo formas de pregunta y de sugerencia, que no sean impuestas, por supuesto, que las partes arranquen desde allí a tener una idea, una tormenta de ideas, que es lo que nosotros hacemos. En nuestro proceso, lo que hacemos es primero buscar la empatía y trabajamos con herramientas como la escucha activa, que ustedes ya la deben de conocer, en la cual es muy importante aprender a escuchar. Y uno de los problemas que tenemos todos, y los mediadores también, y que ni siquiera nos damos cuenta a veces, es el etnocentrismo, que es cómo consideramos la cultura del otro a partir de la nuestra, y cómo no tenemos el respeto suficiente a veces por las otras culturas, y las consideramos subculturas. Entonces a veces tendemos a psiquiatrizar, a no valorar intelectualmente a la persona, o pensar que está mal de la cabeza, ¿cierto? Esas son cosas que tenemos que saber vencer. Nada fácil. La mediación es un proceso que no es muy complicado. Aprender mediación tampoco es muy complicado. Lo que cuesta más es el autoentrenamiento para todas estas cosas y ser pragmático y ser práctico. En la mediación importa todo lo teórico, pero tenés que ponerlo en la práctica para ser mediador y saber conocerte y saber en qué fallás y qué no fallaste. Por eso usamos muchas veces la comediación, para que el otro compañero nos diga y veamos en lo que estamos. Bueno, yo creo que por acá está lo único que nos queda. Un solo concepto más voy a dar, que es muy importante en la mediación, que es el trabajo del pasado y el futuro.
nosotros en la mediación entre las partes hacemos recorrer el pasado pesadillesco, que es el pasado negativo, el pasado positivo, el futuro ideal, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría que fuera esto? Y también vamos al futuro pesadillesco, un futuro negativo. ¿Cuál es el futuro negativo? ¿Qué cosas no tenemos que hacer para no fallar como antes en la relación? Si logramos solucionar el conflicto, o esta parte, o en esta forma, está muy bien. Apuntamos más, por lo menos algunos mediadores, a ser transformadores, a transformar la relación. Ese es nuestro objetivo máximo. Nada fácil. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda no solucionarse un conflicto, la transformación hace que las partes puedan en el futuro tener herramientas para solucionar otros conflictos y que no escalen. Por tanto, estaríamos combatiendo la violencia, que es lo primero que tenemos que hacer, para luego trabajar sobre las otras cosas. Yo creo que ya me comí más de 10 minutos, 15, y les agradezco mucho. Si quieren sigo hablando, no tengo Lucas, problema. no, le damos la palabra a Rosana, pero te voy a pasar algunas preguntas que están en el chat. No sé si las querés responder tú o te cuento cuáles son. ¿Qué pauta debería seguir el mediador como medida propia para autoevaluarse y ver si está siendo justo con ambas partes, teniendo como base que dentro de nuestra formación sería imposible ser totalmente neutral? Esa es una. Otra es, ¿cuál es el ámbito laboral del mediador? Preguntan también. ¿Cómo vinculamos el rol del mediador con la psicología social y su rol? Capaz que esta segunda parte la responde Raúl o Esperanza si se vuelve a conectar, o yo misma. Y otra pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de mediación? Ya estoy, ya logré volver. ¡Ay, qué suerte, Esperanza! Bueno, bienvenida. ¿Me perdieron? ¿Me pudieron escuchar o me perdieron? Totalmente No, te perdimos. Ah, bueno, bien. Pero bien. pero estuvo Lucas, que estuvo muy bien. Lucas, te leo la última pregunta. ¿Cuál de las posibilidades de mediación, cuál es la posibilidad de mediación cuando una de las partes tiene padecimientos psiquiátricos severos? Bien, ¿la contesto ahora o después? Como ustedes Espera quieran. que no te oigo. Como ustedes quieran. A ver, Rosana, audio. Me parece capaz que mejor al final, porque hay alguna de las preguntas que te hacen, Lucas, que las voy a estar respondiendo con mi... Bien. ¿Te parece? Perfecto, entonces adelante. Perfecto, ya hablé mucho, yo me silencio. Me llamo a silencio. Gracias, Lucas. Adelante, Rosana, entonces. Ah, ¿sigo yo entonces? Bueno. No, perdón, o Esperanza, no sé, disculpen, como ustedes quieran. No sé, Esperanza. No, arranca Rosana, después me comentan si no se escuchó absolutamente nada, capaz que en las respuestas retomo alguno de los conceptos que les planteaba. Perfecto, perfecto. Bueno, yo le pedí a Lucas y a Esperanza que me dejaran para el final y que me permitieran, y ellos me alentaron a que yo hiciera una intervención muy testimonial, ¿no? Muy de lo que hace el mediador en la cancha, de lo que es la mediación comunitaria desde mi subjetividad. Así que de alguna forma los estoy invitando como a una charla de café, que además es lo que queremos hacer cuando mediamos nosotros. Tratamos de favorecer un espacio como favorecemos cuando brindamos un café. Y para mí fue muy significativo una vez que un profesor de mediación nos dijo: el que toma un café suelta la espada. Y no saben la cantidad de veces que en una mesa de mediación tuve que incorporar un café y evidentemente los ánimos cambiaron. Por eso los mediadores, además de la clásica caja de herramientas que se refería a Lucas, de la escucha, de la pregunta, del parafraseo, tenemos que estar con la creatividad en primera línea y con los recursos que tengamos en el lugar donde estemos, crear las ganas de hablar, crear las ganas de dialogar. Una vez estuvimos en un taller de mediación, y disculpen que les voy a tirar así tipo ideas, fuerzas de cosas que me quedaron a mí.
¿qué hace un mediador? ¿Cuál es el rol del mediador? Y un compañero nuestro, Lucas, seguramente te acordarás, porque Lucas y yo somos compañeros de trabajo y hace años que hacemos comediaciones. Y dice un compañero, a los mediadores nos gustan los líos. Sabia palabra a los mediadores, y estoy segura que a los psicólogos sociales también, nos une que nos gustan los líos. ¿Y qué quiere decir eso? Nos gusta la gente, somos gregarios, nos gusta el bullicio, el conflicto es vida, el encuentro es el desencuentro. Por eso especialmente agradecida estoy, porque creo que la psicología social y la mediación comunitaria son disciplinas hermanas, son disciplinas fraternas. Y seguramente nos pasa a los dos, esto a lo cual me voy a referir, y es que los mediadores comunitarios para el imaginario colectivo es aquella persona que va al barrio, toma mate con los vecinos, va a la inauguración de la policlínica, un poco como que le dirán a ustedes, ¿y ustedes no van al consultorio? ¿Son psicólogos y no van al consultorio? Entonces, ahí a mí me gusta explicar que el mediador comunitario va al barrio, habla con los vecinos, promueve, articula actores, tiende puentes en el barrio, pero es mucho más que eso. Un mediador comunitario se acerca al barrio para generar confianza, para generar cercanía, pero además tiene que ir a hablar con el Estado, tiene que ir a hablar con el director de saneamiento y juntar al director del saneamiento y al grupo de vecinos del barrio que le están planteando cosas, determinadas cosas. Bueno, y ahora quiero compartir un PowerPoint, pero tengo que llamar a mi asistente. No sos sola tú, Esperanza, que tenés asistente. Ahora va a venir mi hijo para ayudarme a compartir pantalla. Yo voy a ir un poquitito rápido porque quiero llegar al final a las fotos, porque las fotos son un registro, un maravilloso registro de la realidad que me gustaría compartir con ustedes. Dale. Está en... Me dicen cuando se vea, ¿eh? Perfecto. Bueno. Se ve que el asistente es muy crack porque enseguida está pronto. Es fundamental, siempre tiene que haber alguien cerca. Bueno, Lucas dijo algo de eso, la mediación comunitaria es una disciplina en construcción. Somos jóvenes, en nuestro país no tiene muchos años. En Argentina hoy día es política pública y nosotros soñamos con que eso llegue alguna vez al Uruguay. Es una disciplina holística. Vamos caminando por el mundo y tratando de pellizcar de las diferentes disciplinas algo, del servicio social, de la abogacía, de la psicología. Bueno, la visión, lo novedoso o lo fuerte de la mediación es ver el conflicto como oportunidad. Y el mediador actúa en la comunidad pequeña, como les dije, y en la comunidad extendida. La propuesta es trabajar desde el paradigma de la colaboración y no de la confrontación. Los propósitos de la mediación. ¿Qué queremos hacer cuando vamos a la cancha, cuando vamos al barrio? Propiciar diálogos constructivos, configurar campos de interlocución, reconstruir vínculos sociales,
Vieron que por ahora no he hablado de lograr acuerdos. Siempre surge mediar, lograr acuerdos. Y vamos a ver que hay otras opciones de ir en el camino de acordar o de no. Crear espacios inclusivos, búsqueda de proyectos comunes. Me gustó, hay muchísimas definiciones de mediación y justamente como estaba dirigida a ustedes, les comparto una definición de Graciela Frigerio, la pedagoga y psicoanalista argentina, que creo que es de las que más me gusta. La mediación es un oficio de lazo social, construcción puentes. Lo de oficio me gusta especialmente porque es el artesano, ¿no? El mediador va cosiendo, va hilvanando. El mediador es un tercero garante de subjetividades. La mediación es un espacio de elaboración que requiere de un reconocimiento del otro. Se basa en el encuentro y en la circulación de la palabra. Esto último también lo vinculo mucho con la tarea de ustedes, ¿no? Hacer circular la palabra como forma de sanar. Educación para la convivencia en el campo de o sea, es más allá de trabajar en el conflicto concreto, hay toda una dimensión preventiva. Educar, prevenir, gestionar y el fortalecimiento comunitario. Bueno, esta es otra que siempre nos preguntan. ¿En qué tipo de conflictos intervienen? La mediación comunitaria tiene esta tipología que muchas veces se cruzan, como van a ver. Los conflictos vecinales, los públicos y los interculturales. Los vecinales, que son los ruidos molestos, las humedades, emergen de una comunidad específica. Tienen que ver con los vínculos interpersonales próximos. Si a mi vecina le molesta el ruido que hacen mis hijos cuando escuchan música, la característica de eso es la cercanía, interdependencia recíproca de los que participan. También tienen una raíz cultural muy fuerte estos vecinos. ¿Sabe? A mí me gusta hacer una anécdota que marca mucho. Estuve en una mediación entre una familia dominicana y una familia uruguaya. El problema era el ruido. Ahí hay un choque cultural. Los dominicanos ponen parlantes en la vereda, música todo lo que da. Bueno, y las dos mujeres, vinieron solo las dos mujeres, las que aceptaron mediar, tema de género, ¿no? ¿Quién puede poner y hablar con la otra persona? Muchas veces son los hombres también, pero es más frecuente entre mujeres. Y en un momento que estaba en una situación muy, muy conflictiva, la señora dominicana se pone a llorar y dice, lo que pasa es que ustedes son tan tristes, ¿no? Entonces ahí, bueno, la dominicana se puso a llorar y la otra señora, bueno, ahí cambió un poco el tipo del diálogo y bueno, se logró algún acuerdo que no voy a contar ahora porque sería largo. Conflictos públicos. Involucran a varios actores e instituciones. ¿Qué define que un conflicto sea público? Hay múltiples intereses. Hay una intervención fuerte del Estado, por presencia o por ausencia, ¿no? Las consecuencias van a afectar a muchos actores por periodos largos. Piensen, por ejemplo, en el conflicto de UPM. Las presencias de grupo, hay relaciones asimétricas de poder en general en estos conflictos. Y están vinculados a un hecho puntual, el episodio, que refiere a causas estructurales, el epicentro. Esto es muy importante a la hora de ver los conflictos, ¿no? Porque nos cuentan un hecho, los medios de comunicación, salió un tiroteo en tal lugar, hablan de la anécdota,
y no se mencionan las causas estructurales. Los que intervenimos en los conflictos tenemos que estar muy atentos a eso. Bueno, los interculturales, es muy difícil tramitar las diferencias culturales. Estamos en un área muy sensible, me tocas mi cultura, me tocas mi identidad. El choque cultural, la mirada del mediador tiene que ser una mirada de profundo respeto y que facilite un puente que posibilite el reconocimiento. Acá ven que hablan, lo que esperamos nosotros es construir programas de mediación intercultural que vayan de la multiculturalidad a la interculturalidad. Bueno, acá vienen los ejemplos, ¿no? Vecinales, ruidos molestos, filtraciones, problemas con árboles y plantas, uso de espacios comunes, tenencia de animales domésticos, medianerías, ruidos ocasionados por problemas de convivencia. Menciono ahí la pandemia, que hubo mucha demanda por ruidos molestos, obviamente. Los públicos. El espacio público es fuente de conflicto. La barra de jóvenes usando el espacio público y los laburantes que al otro día se tienen que ir a trabajar temprano y se enfrentan con la cultura juvenil. Bueno, los socioambientales, las empresas con los vecinos, la interacción con el Estado, tierra, formas de apropiación del suelo, barrios enfrentados por realojos, venta callejera, etc. Interculturales, esto que yo le decía que son los más sensibles, tienen que ver por el lugar de donde venimos, por el tema étnico, religioso, de género, orientación sexual, ideología, generación de desigualdad social. Les recomiendo estas dos películas que están en Netflix. Una se llama El Insulto. Esa sería bueno que la vieran para la próxima vez, porque trata un conflicto vecinal aparentemente inofensivo, se transforma en un gran conflicto político-religioso. Cómo, si trabajamos para prevenir antes de que el conflicto escale, podemos evitar daños mayores. Estas dos películas son muy interesantes. Voy a ir un poquito más rápido para que no quiero... Bueno, hay otros procesos para intervenir en conflictos: negociación, facilitación, planificación cooperativa, construcción de consensos. Estos son otras formas, además de la mediación. Acá lo que me parece... antes que lleguen las fotos que les quería mostrar. Nosotros vamos viendo que poco a poco se va teniendo un mayor reconocimiento de nuestra disciplina, hay más gente que pide para mediar, aunque recordemos que venimos de la cultura del litigio, ¿no? No del proceso del diálogo. Entonces, ¿en qué nos encontramos hoy día? Que la mediación es mucho más que una herramienta, es una filosofía, es la forma de consolidar o de trabajar para una cultura de paz. Y bueno, estas fotos son simplemente de la zona de Camino Tompkins, la zona del Comunal 18, son eventos que suceden ahí, la rendición de cuentas, el cabildo abierto, que la Intendencia rinde cuentas, grupos de comparsas, un poco mostrando que el mediador comunitario está en el contexto de la comunidad, y hay que recorrer el barrio, ir a pata, como nos dicen los más jóvenes, para conocer la cultura y poder incidir en ella, ¿no? Bueno, esta foto no la quería poner, Lucas, espero que no te moleste. Acá está Lucas después que hicimos una intervención entre dos barrios, un barrio que tenía fricciones con otro barrio, y en el proceso de mediación nos dimos cuenta que el camino era por otro lado.
logramos identificar lo que se llama en mediación actores invisibles, que era una señora de un barrio y otra señora del otro barrio que paralelamente estaban organizando juntas una fiesta de Reyes para los niños. Entonces ahí enhebramos, cosimos, tendimos puente. Ese era el lugar por donde ir, y no hablar con las comisiones directivas de los dos barrios. No estaba mal hablar con las comisiones directivas, pero eso es el mediador tiene que estar atento a ver por dónde puedo tirar el hilito de la madeja. Y ahora, para terminar, justamente les quería un poco como regalar esta imagen de la mediación, que a mí es la que más me gusta, que es la de puente de plata, que tenemos que estar construyendo siempre, que es de José Martín Descalzo, un texto que se llama Los puentes, y dice así: un puente es fiel a las dos orillas, pero no pertenece a ninguna de ellas. Vive el desagradecimiento, nadie se queda a vivir encima y es lo primero que se bombardea en las guerras. Cualquier sitio está lleno de puentes destruidos. A pesar de ello, qué gran oficio es ser puente entre la gente, entre las ideas, entre las generaciones. El mundo dejará de ser habitable el día que haya más constructores de zanjas que de puentes. Bueno, llegué al final. Gracias, que si me robé unos minutos. Muchas gracias. Ahora... Marcela, no sé si, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Esperanza, adelante. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Capaz que tomaba, bueno, lamento, o sea, no escucharon absolutamente nada de la introducción. Muy poquitito, Esperanza, pero podés retomar ahora y responder las preguntas. Capaz que tomaba un poco esa pregunta de las similitudes o un poco las cuestiones comunes entre psicología social y mediación, que eran las que les traté de transmitir y bueno, y hablé sola 10 minutos. Perdón, disculpa, Esperanza. Rosana, tendrías por favor que dejar de compartir pantalla, por favor. A ver cómo hago, decime. Ay, por favor, ¿qué dos, tú y yo, Rosana? Llamo a mi asistente, pará. Porque vos sabés que no veo que está... a ver, pará. Deja de... Está. Hola. Listo. Adelante, Esperanza. Lo hice sola, lo hice sola. Muy bien. No, y yo retomaría un poco esto que no pude como compartir con ustedes, que es que justamente hay un conjunto de conceptos de la psicología social, un conjunto de aspectos conceptuales, pero también de aspectos prácticos que son muy compartibles con la mediación. Y tienen que ver justamente, primero con esto que un poco Lucas transmitía sobre el final, que lo pude escuchar, y ahora también lo trae Rosana, es decir, ¿cuál es el sujeto con el que la mediación trabaja? ¿Cuál es el sujeto con el que la psicología social trabaja? Es un sujeto protagonista, es decir, no es un sujeto al cual le estamos retaseando su capacidad de resolver sus necesidades, sino que estamos reconociendo su capacidad de producir el mundo en el que vive, que es un poco el concepto pichoniano de sujeto, ¿verdad? Sujeto productor y sujeto producido, es decir, un sujeto protagonista, y por lo tanto el dispositivo que nosotros armamos, fundamentalmente el del grupo operativo, y el dispositivo de la mediación, buscan eso, estimular el protagonismo de las personas, en esto para resolver sus propios conflictos. Un sujeto protagonista, pero además un sujeto interdependiente, es decir, un sujeto que está relacionado desde antes de su nacimiento. Es decir, nosotros estamos entramados en los grupos, en las familias, en las instituciones a las que pertenecemos, y hay una relación de dependencia mutua. Es decir, que va a ser necesario comunicarme con el otro para resolver los conflictos, va a ser imprescindible, porque voy a estar interrelacionada también en los conflictos con el entorno que me rodea.
Y el otro elemento que me parece que es compatible, hermanado, como decía Rosana, es esta cuestión del vínculo y la comunicación, es decir, cómo los trabajamos, vínculo, comunicación y aprendizaje, cómo los trabajamos en psicología social y cómo los trabajamos en la mediación. Claramente, Pillon dice, el vínculo es bicorporal, son dos personas, es el modo en el que se relacionan dos personas, pero en ese vínculo hay algo que Pillon llama el tercero, es decir, ese conjunto de mitos, de prejuicios, de expectativas que están colocadas ahí en el medio y que muchas veces son la fuente de los conflictos o la dificultad para resolverlos. Entonces, gran parte del dispositivo de la mediación trabaja eso, desmontar el tercero, tratar de que las personas se puedan relacionar más realmente, más de lo que cada una son. Por lo tanto, la mediación trabaja muchísimo el proceso del reconocimiento del otro, es decir, reconocimiento en el sentido de colocar en valor sus virtudes, pero también reconocimiento como ese trabajo necesario que tenemos que hacer a través de la comunicación, de chequear permanentemente y además desmalezar en el vínculo, sacar todo eso que un poco lo traía ahora al final Rosana en ese conflicto étnico, es decir, cuántas cosas hay colocadas, depositadas en las relaciones que son fuente de conflictos. Estas dos cuestiones me parece que son fuertemente anclables en la mediación y anclables en la psicología social, y creo que lo fundamental en lo que tenemos compatibilidad es la idea de que nosotros construimos un dispositivo, lo construimos en la mediación y también lo construimos en la psicología social a través del grupo operativo, construimos un dispositivo para que algo acontezca, para que algo suceda, que nosotros no sabemos de antemano lo que es. Entonces, esa cuestión como de construir una forma en que la gente se comunique, un espacio en el que se produzcan aprendizajes, un espacio que no es para quedarse a vivir, sino es para hacer un proceso que puede ser breve, que puede ser más largo, como a veces nosotros lo tenemos en psicología social, en los procesos de aprendizaje. Y me refiero también a una pregunta que aparece ahí, bueno, ¿cómo se construye? Y después le pido también a Lucas y Rosana que me apoyen en esto. ¿Cómo se construye la justicia? Bueno, creo que es importante tener primero cuestiones que tienen que ver con la formación, y lo central en la mediación no es la justicia con mayúscula, sino es la justicia que esas personas están buscando. Es decir, seguramente el arreglo, el acuerdo, lo que se produzca en la mediación sería muy distinto a lo que resuelva un juez. Entonces, esta cuestión de la neutralidad del mediador, de la posibilidad de estar equidistante, es decir, no se trata de ser justo con las partes, sino de construir un rol, como un poco en la psicología social es el del coordinador, que es la escucha múltiple, es decir, poder escuchar todo, no cercenar ningún aspecto, y eso es lo que permite ir construyendo como una cierta neutralidad en un espacio de conflicto, la escucha múltiple, poder recibir lo diferente, y de alguna manera no por estar escuchando una parte, cercenar otra. Y por supuesto el espacio de autoevaluación es el compañero o la compañera con la que trabajamos, los espacios de supervisión también, que en la mediación también nos lo planteamos. Vamos a tener como un ratito más, creo, para alguna otra pregunta. Hay algunas importantes como esto, bueno, ¿qué se hace con personas con padecimientos psiquiátricos importantes? Pregunta Esperanza, un poco. Sí, dale. Justo me gustaría aclarar lo de la justicia, porque me parece que es un tema muy importante. Porque Adelante. un conflicto tiene tres patas. Hacemos un triángulo y tenemos las actitudes, la parte interior, la psiquis de la persona, que es la que luego tiene un comportamiento que es lo visible, y la otra punta la tercera punta es la contradicción. En lo que hacemos a la justicia vamos a trabajar comportamientos y vamos a resolver cosas referidas a lo que se ajusta a la ley al comportamiento de uno y otro, y podemos tener un ganador y un perdedor, o dos perdedores. Y eso no soluciona el conflicto. Un conflicto tiene que abarcar la solución, la tramitación, la gestión del conflicto, las tres partes. El interior, la actitud de la persona con empatía,
el comportamiento con la no violencia y la creatividad para solucionar la contradicción. Si no abarcamos las tres, no estamos trabajando el conflicto. Estamos haciendo una parada de repente en alguna parte del conflicto, pero si miramos un flujograma del conflicto y medimos con violencia y en el tiempo, vamos a ver que hay picos de violencia, hay mesetas, pero nunca, desde el punto de la vista de la ley, no solucionamos el conflicto. Damos esas respuestas parciales. Por eso es importante separar que muchas veces las partes arreglan cosas que no son ilegales, pero que planteadas ante la ley quizás hubiera tenido razón, hubiera podido ganarlo, pero le sirve hacerlo de esta forma porque quiere conservar la relación con el vecino o con su familia o con el centro de estudios. Entonces, la justicia pasa a ser otra y pasa a ser el concepto que tiene la persona. No estamos hablando de ilegalidades, pero quería establecer muy bien que yo no lo dije en el conflicto porque no hay tiempo de decir todo, que hay que abarcar las tres partes. Perdón. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, pero esta la dejaría, diría yo, como contestarla también desde las preguntas, ¿no? Nosotros tenemos actualmente en vigencia, pero todavía creo que no ha impregnado nuestros paradigmas, una nueva ley de salud mental, que de alguna manera plantea que podamos desenfocar la mirada que tenemos sobre el padecimiento mental, desenfocarla de que el otro es alguien carente de salud, o carente de sensatez, o carente de lucidez, para poder pensar al otro como alguien que es un sujeto de derechos, y que de alguna manera tiene un funcionamiento diferente. O sea, la ley de salud mental plantea la perspectiva de derechos y el reconocimiento de la diferencia. Entonces creo que no existe, en mi entender, ningún tipo de inhabilitación inicial para alguien que está cursando una enfermedad de carácter crónico o cursando un padecimiento psíquico situacional. No existiría, desde mi punto de vista, un impedimento para mediar. Requeriría quizás del mediador un poco una adaptación en el sentido del lenguaje, de poder entender, pero eso lo requiere frente a toda mediación, porque todas las personas somos diferentes, y el lenguaje, la forma de comunicación, nosotros tenemos que adaptarla a los distintos contextos. Creo que un poco en el ámbito comunitario esto es muy fuerte, la necesidad de que nosotros no vayamos como con el librito propio. Entonces, bueno, dejar como este planteo de qué es lo que la ley de salud mental actual plantea, qué es la perspectiva de derechos, y bueno, después creo que cada situación se verá las posibilidades o no de un proceso de mediación. No sé si hay como algunas reflexiones de ustedes, consultas, si bien vamos a tener como una instancia próxima donde vamos a tratar de meternos más en lo que es la mediación comunitaria, si hay alguna cuestión más para compartir. Yo te diría que tuve un caso con una persona así y fue muy bueno. Todo depende del grado también de que pueda comunicar. Pero en realidad, si uno atiende y va a atender a los fines y investiga y puede la persona exteriorizar cuáles son las metas que buscaba, era un caso con ladridos de perro, y qué era lo que le estaba molestando. Cuando encontramos cuál fue la meta, pudimos trabajar los comportamientos de sus vecinos y el del mismo, y en cambiar el paradigma que tenía con los perros, y fue muy interesante. Es un caso que Rosana sabe muy bien y que conoce porque lo tenemos como un caso muy, muy emblemático, ¿verdad? Magela, Sí. ¿puedo hacer sumar alguna cosita? Por supuesto, Raúl, adelante. Ordenando la cosa hoy. No, yo lo que quería responder un poco es a una consulta, y de pronto capaz que estoy diciendo algo que ya se dijo, pero quería poner un poquito de énfasis en esto, de que
alguien preguntaba sobre psicología social y mediación. Y para mí, digo, ambas son compatibles y son complementarias. La mediación y la negociación son para el psicólogo social un complemento muy importante, porque trabajamos y nos formamos, entre otras cosas, para trabajar el conflicto. Y el conflicto es clave y es el eje central del pensamiento de la psicología social. Los psicólogos sociales trabajamos conflictos interaccionales, ¿verdad? Pero yo quiero, cuando digo que es complementaria a la psicología social, que es una herramienta que nos sirve en montones, que debería estar en nuestra caja de herramientas, lo que quiero subrayar es esto, que requiere formación. O sea que esto va de alguna manera con la intención de EPSU de haber realizado con estos compañeros, con Esperanza, con Lucas, ¿verdad? Y la otra compañera que no recuerdo el nombre, justamente este curso de mediación que no se pudo realizar, suponemos que por el tema de la pandemia y todas las situaciones que estamos viviendo hoy. Lo vamos a volver a reiterar. Si tuviera que pensar en articulaciones, psicología social y mediación, diría que el psicólogo social es un copensor, ¿verdad? Para que las situaciones dilemáticas devengan en problemáticas. Esa es la tarea nuestra. Y es muy importante tener en cuenta de que el problema del conflicto, ¿no? O sea, el problema del conflicto para el psicólogo social no se encuentra solamente en el conflicto, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos y nos formamos para ver más allá, ¿verdad? Y poner énfasis fundamentalmente en las creencias, que muchas veces son las creencias las que generan el conflicto. Entonces, requiere formación. Y bueno, la idea es que esto hoy sea es de hecho una introducción, pero que es un tema riquísimo. Tendríamos que formarnos todos, porque si vamos a trabajar con el tema interaccional, el conflicto va a estar siempre presente, ¿verdad? Y bueno, es flor de herramienta, y esto más que nada se lo digo a los que están cursando la carrera, que hay muchos que están por acá en este encuentro, y bueno, qué lindo sería de que pudieran sumarse a este proyecto de curso sobre esta temática tan importante. Así que psicología y mediación, las dos van de la mano. Son compatibles y además complementarias. ¿Sí? Gracias. Gracias, Raúl. Esperanza, son 8 y 10 minutos. Yo me gustaría, con algunas palabras tuyas de cierre, ir invitando al próximo encuentro, porque este fue el primer encuentro, para respetar los horarios que nos damos. Si alguien quiere hacer alguna preguntita en el chat, todavía está a tiempo. Y bueno, vamos cerrando este encuentro. Bien, nos vamos a encontrar en 15 días, en el cual vamos a tratar de trabajar un poco más sobre mediación comunitaria. Y yo cerraría como con dos cuestiones que ha dejado planteadas Raúl en su intervención. Estos encuentros y mismo el proceso de formación surge a partir de una conversación que tuvimos con Magela hace unos meses sobre un conflicto que había llegado un poco para ser acompañado, laudado por EPSU, y yo le decía a Magela, tratando de ayudarla o de orientarla a por dónde buscar, le decía algo que nosotros lo hacemos carne en el proceso de mediación, y es, y también en otras intervenciones, no hacer más daño.
Es decir, ya la gente viene atravesada con, o sea, sus emociones, dolorida por un conflicto, entonces esta cuestión de la formación es un aspecto ético central. Es decir, nosotros para mediar en un conflicto tenemos que tener un entrenamiento básico que implica mucho de lo que hacemos en psicología social, que es el trabajo sobre uno mismo, es decir, es trabajar herramientas comunicacionales, es saber definir el encuadre de un conflicto, es saber hacer el flujograma del conflicto, es saber pensar en las estrategias, y esto es una formación específica. Entonces, lo importante es que si no, nosotros nos metemos a mediar sin las herramientas y podemos hacer que la gente salga peor de lo que llegó, es decir, podemos colaborar en la escalada del conflicto, y esto es muy importante tenerlo presente. Y lo otro con lo que yo cerraría es esto que les quería transmitir al final de mi fallida intervención, y es cómo conceptualizamos el conflicto, es decir, tratar de entender la cuestión de que el conflicto es prácticamente en lo que estamos todo el día estamos resolviendo conflictos y tenemos todos habilidades para resolverlos, es decir, todas las situaciones se transforman en un encuentro o un desencuentro entre intereses, expectativas, necesidades, y nosotros los vamos resolviendo, es decir, tenemos habilidades para eso. Solo que hay determinadas circunstancias o determinadas cuestiones que nos ponen como en un conflicto que en ese momento no lo podemos resolver. Entonces, tener claro un poco que la mediación es un dispositivo de resolución de conflictos o de gestión de conflictos, que no o sea, nosotros entramos a una mediación para resolver un conflicto y la idea es que salimos con el conflicto resuelto, con un acuerdo, o salimos con un proceso de aprendizaje en el vínculo con esa otra parte con la que estuvimos, que de todas maneras es capital a mi favor. Entonces, a mí como psicóloga social me ha servido mucho la psicología social para la mediación, pero también cuando trabajo en la coordinación de un grupo me sirve mucho la metodología de las herramientas comunicacionales de la mediación para trabajar en el grupo. Entonces, hay una interacción, pero también son campos diferenciados que requieren formaciones diferentes. La idea es encontrarnos entonces el 6 de noviembre, también con Lucas y también con Rosana, porque tienen una amplia experiencia en mediación comunitaria, y trabajar un poco lo específico de la mediación comunitaria y lo específico de la comunidad como ámbito de intervención. Entonces, bueno, agradecerles de nuevo a Magela, a Raúl, a Epso, a los compañeros míos del equipo y a todos ustedes, y bueno, ojalá esto se convierta en un espacio de seguir trabajando juntos. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Esperanza, la verdad que muy, muy interesante. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Rosana. Y entonces nos despedimos hasta en 15 días, volvemos. Les vamos a mandar un mail para recordarles el link, pero igual si es el mismo link por el que entraron hoy, entramos el 6 de noviembre, pero igual les escribimos un mail para recordarles. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. ¿Puedo hacer una pregunta? Hasta luego. Sí, adelante. ¿Esto que queda grabado, se podrá mandar? Sí, lo subimos dentro de un ratito, quizá mañana de mañana, al Facebook de la Escuela de Psicología Social, y si no tenemos un WhatsApp donde lo compartimos también, y si no escribinos el mail y te lo mandamos, no se lo mandamos a todo el mundo. Yo entré por Instagram, soy de Buenos Aires. Ah, buenísimo. Porque el Instagram no permite compartir la grabación. Claro, por ¿viste? eso te mando por Instagram mi teléfono o tu teléfono. Exacto, sí, por favor, haz eso. Genial. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Estoy encantada, gracias. Me encantó, la verdad, los profesionales excelentes, muy agradecida. No, gracias a ti que te sumaste. Y también muchísimas gracias a Lorena, nuestra intérprete en lengua de señas, por el trabajo y la colaboración. Y bueno, nos vemos el 6 de noviembre. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que pasen bien.